Hola queridos, estamos reunidos esta noche aquí para recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Bienvenidos a las miles de personas que a través de la televisión, de la radio, del internet están recibiendo también la palabra en su corazón. Estamos estudiando todos estos días temas relacionados con la vida, con la muerte, con la salvación, con el santuario. Antes de abrir el texto bíblico para esta noche, quiero decir que el poder transformador de la palabra de Dios es extraordinario. No importa la situación en que te encuentras, no importa cómo está tu familia, si tienes un hijo destruyéndose por los vicios, si tu vida financiera está mal, si tu vida espiritual está pésima, te sientes un cadáver espiritual. El poder transformador de la palabra de Dios es extraordinario. Y esta noche entra al tanque del bautismo Marta, porque ella quiere nacer de nuevo. Cuando esta noche, antes de entrar aquí, yo hablaba con ella y le decía que hoy día Dios recogía de sus manos la hoja llena de garabatos que ella escribió y le daba una hoja en blanco para escribir una nueva historia. Yo vi emoción en sus ojos. Este privilegio de nacer de nuevo es una cosa que no se puede describir con palabras. Yo me bauticé con 13 años de edad. Hasta hoy recuerdo la emoción que sentí cuando salí del agua del bautismo. Toda tu vida queda para atrás, tu vida pasada, tus pecados son perdonados. Mañana o pasado mañana vamos a estudiar el asunto del bautismo más detenidamente. Pero esta noche vamos a ver la entrega de Marta al Señor Jesucristo. Marta, tú no podemos decir que has sido una gran pecadora que estaba ahí en el fango del pecado, nada de eso. Pero tu vida era vacía. Buscabas un sentido para tu vida y lo has encontrado en Cristo Jesús. Conforme a la promesa bíblica, para que todos tus pecados pasados sean perdonados, para que nazcas a una vida nueva a través del agua. El pastor regalado, como ministro del Evangelio, por mandato bíblico, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mí me gusta decir, miren los ojos. Cuando las personas salen de las aguas del bautismo, hay un brillo de esperanza. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo ha sido hecho de nuevo. Si uno de ustedes todavía no ha pasado por la experiencia del bautismo, pues nunca van a entender. Porque para entender hay que vivir, el salir del agua y abrir las alas y volar por el azul infinito del cielo que Dios tiene preparado para nosotros. Que Dios bendiga a Marta. Vamos a entrar al mensaje de esta noche. Voy a hacer una pequeña revisión para que ustedes entiendan. El mensaje de esta noche no es fácil de ser entendido. Hay mucho cristiano que lee la Biblia y no logra entender. Esta semana toda estamos diciendo que Jesús es la vida. Él es la vida. La vida no es un periodo de tiempo que respiramos, nos movemos, caminamos, andamos. No. La vida es una persona. La vida es el Señor Jesucristo. Aliás, es interesante esto. Mira, ¿qué es la salvación? La salvación no es una doctrina. La salvación es una persona. Cuando Jesucristo entró a la casa de Zaqueo, Él dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Jesús es la salvación. Si quieres ser salvo, no tienes que tratar de hacer nada. Si quieres ser salvo, tienes que vivir en comunión con la persona salvación y ya estás salvo porque Él es la salvación. Si quieres disfrutar de vida plena y si Jesús es la vida, pues no te separes de Jesús y vivirás la vida con sentido, la vida exuberante, la vida plena. ¿Qué es la justicia? Jesucristo o el profeta Jeremías, hablando de la venida del Mesías, dijo que en los días del Mesías Judá sería salvo, Israel estaría seguro, y este será
el nombre por el cual lo llamarán Señor, justicia nuestra. Jesús es la justicia. ¿Quieres ser un hombre justo? Pues ve a Jesús, vive una vida de compañerismo con Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Se filosofa tanto en la verdad. La verdad es relativa, la verdad es absoluta, que cada uno tiene su verdad. Ahora viene Jesucristo y dice, yo soy la verdad. ¿Quieres encontrar la verdad? Porque te digo una cosa, la verdad es cristalina, la verdad es limpia, pero la verdad es sana. La mentira engaña. Andar en la mentira es andar en la penumbra. Te tropiezas, te caes, sufres. Entrar a la verdad no es fácil, porque la verdad no te dice lo que tienes, lo que te gusta escuchar, lo que quieres oír. La verdad te dice la verdad. La verdad es como un espejo, no te esconde la realidad. Yo quisiera tener cabello, pero cuando voy al espejo, el espejo me dice la verdad. La verdad. Hay mucha gente que no se quiere confrontar con la palabra de Dios porque tiene miedo de la verdad. Y sin embargo, ¿de qué vale que yo me ponga peluca, que ande disfrazando, que parezco que tengo cabello? La realidad es mía. Tengo que aprender a ser feliz con mi realidad. Bueno, ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo. Yo soy la verdad, dijo él. ¿Quieres andar en la verdad? Pues anda con Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé cómo salvar mi matrimonio. Pastor, yo no sé cómo educar a mis hijos. Pastor, yo no sé cómo pagar mis deudas. ¿No sabes cómo? Entonces necesitas encontrar el camino. Porque si no sabes cómo, estás perdido. Y si estás perdido, no has encontrado el camino. Y Jesús es el camino. Ve a Jesús, vive con Él, no te separes de Él. Tú te das cuenta que la vida cristiana toda es comunión con Cristo. Es por eso que el centro de la experiencia cristiana es Jesucristo. No es tu ropa, no es la música, no es la comida, no es el cabello, no es el sábado, no es el diezmo. Todo eso tiene su importancia y tiene su lugar en la vida cristiana, pero el centro del cristianismo es Cristo. Por eso el cristianismo se llama cristianismo. El centro de la vida del cristiano no es la iglesia, porque si fuera la iglesia, el cristianismo tendría que cambiar de nombre, tendría que llamarse iglesismo, pero se llama cristianismo, porque Jesús es el centro de la vida cristiana. Y entonces, ¿por qué vamos a la iglesia? Porque Jesús dice que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y si yo quiero estar con Cristo, tengo que estar en su iglesia, porque simboliza el cuerpo de Cristo. Y si yo amo a Jesús, amo la cabeza y amo el cuerpo. No puedo separar ambas cosas. Bueno, vamos a entrar al tema de esta noche. Aquí está Jesús, Él es la vida. Si Jesús es la vida y yo me separo, entro al territorio de la muerte. No es una muerte instantánea, ya lo dije, es una muerte lenta, paulatina. Ojalá que fuera instantánea, porque si fuera una muerte instantánea, pues me separo de Jesús y muero. Y se acabó, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, porque los muertos nada saben. El asunto es que esta muerte no es instantánea, es un morir muriendo en gerundio. Desde el momento que me separo de Jesús, empiezo a morir. Muere mi familia, mi vida financiera, mi vida profesional, mi vida personal, mueren mis valores, mis virtudes. Y finalmente mueren las ganas de vivir y no quiero vivir más. Ahora un día me encuentro aquí desesperado, todo anda mal en mi vida, tengo ganas de matarme. Y yo pregunto, ¿hay solución? Claro que hay solución. ¿Y cuál sería la solución lógica? Pues volver al Señor Jesucristo. Solo que ahí, cuando estoy volviendo al Señor Jesucristo, aparece el enemigo y dice, no. La palabra de Dios, porque el diablo usa la palabra de Dios cuando le conviene. Ojalá que usara la palabra de Dios completa. No, él agarra lo que le conviene. Entonces dice, la palabra de Dios dice,
la paga del pecado es la muerte. Y este pecó, por lo tanto tiene que morir. Tiene que morir. Entonces aparece la figura maravillosa de Jesucristo y dice, no, él merece morir porque él se fue, voluntariamente se fue, entró al territorio de la muerte, merece morir, pero yo voy a morir en su lugar. Y él ya no necesita morir, porque él va a transferir todos sus pecados para mí y yo voy a ir a la cruz del Calvario llevando los pecados de él. Él está libre, ya sin pecado, porque ya pasó todos los pecados para mí y yo voy a morir en la cruz del Calvario. Solo que este concepto teórico es difícil de entender por el ser humano. Por eso Dios le dio a Israel la orden, hágame un santuario. Y lo que sucede en ese santuario es la explicación práctica de cómo funciona la salvación. Y entonces anoche dijimos que en Israel, en el santuario de Israel, cuando un pecador reconocía que había pecado y reconocía que tenía que morir por causa de su pecado, agarraba un corderito inocente e iba al santuario, a la presencia del sacerdote, y colocaba el santuario en el altar, colocaba el corderito en el altar y levantaba el cuchillo. Pero antes de eso, antes de levantar el cuchillo, colocaba la mano en el corderito y transfería todos sus pecados para el corderito. Porque si hubo pecado, tiene que haber muerte. Él no quería morir, alguien tenía que morir. En nuestro caso, quien muere es Cristo. Pero para que los seres humanos entendieran de manera vívida eso, existía el sistema de sacrificios. El pecador transfería todos sus pecados para el corderito, que no había hecho nada, que no tenía culpa de nada, y después levantaba el cuchillo y el pobre animalito lo miraba ahí con sus ojitos y él tenía que clavarle el cuchillo y tenía que derramar la sangre y el pobre animalito se movía en los estertores de la muerte y el pecador entendía qué terrible es el pecado, qué terrible es alguien morir por causa del pecado. Pero en el plan de la salvación el pecador no necesita morir, puede transferir su pecado a otro. En Israel al Cordero. Y para nosotros podemos transferir nuestro pecado a Cristo. Y Él murió en la cruz como un cordero, fue llevado al matadero. Y como una oveja muda delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, dice Isaías 53. Muy bien, ahora vamos a entrar al tema de hoy. Una vez que había sido sacrificado el cordero, el pecador ya estaba libre de sus pecados, porque ahora todos sus pecados habían pasado al cordero. Y el cordero ya había muerto por sus pecados. Pero no terminaba el ceremonial ahí. Y ahora voy a leer para ustedes lo que dice Levítico capítulo 4, versículo 30. Luego que el corderito había muerto y la sangre se había derramado, luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. O sea, queridos, escuchen, una vez que el corderito había muerto, la sangre se había derramado, el sacerdote mojaba su dedo en la sangre del cordero y mojaba los cuernos del altar, la parte más alta del altar, y derramaba la sangre en el santuario. Y de esta manera, los pecados del pecador que habían sido transferidos para el cordero, ahora eran transferidos para el santuario. Y aquí viene lo difícil y lo que mucha gente no entiende. Pero ¿por qué tenía que ser esos pecados? Tenían que ser transferidos al santuario. Una vez por año, Dios le daba a Israel una orden. Y les voy a leer la orden que Dios le daba a Israel. Y esto se realizaba una única vez por año. Levítico capítulo 6, versículo 25. Dice así: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio.
en el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar. Antes quiero explicarles esto. Mira, una vez que el sacerdote mojaba su mano con la sangre y la colocaba en el cuerno del altar y derramaba la sangre, comía la carne del cordero. En una ocasión, 2 hijos de Aarón no comieron, quemaron el cordero. Y Moisés los agarró y les dio una reprimenda. Y les dijo, ¿por qué ustedes quemaron? No, porque pensamos que era mejor quemar. No es que pensaron. Es que aquí hay un significado. ¿Y cuál era el significado? ¿Por qué el sacerdote tenía que comer esa carne? Recuérdense que los pecados del pecador habían sido transferidos al corderito. Recuérdense que esa sangre, de cierta manera, estaba manchada del pecado del pecador. Esa carne también. Ahora los pecados eran transferidos para el santuario. Y el sacerdote también asumía de cierta manera los pecados del pueblo al comer de la carne. Ahora, todo esto va a tener sentido en los temas posteriores. Pero una vez por año, ya les estaba diciendo, una vez por año, miren lo que sucedía. Así purificará el santuario a causa de sus impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, en el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Una vez por año tenían que purificar el santuario. ¿Qué día y cómo se hacía esto? En el versículo 29 dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Muy bien, ahora voy a tratar de explicarles este asunto. Miren, cuando el pecador transfería sus pecados al cordero, él se iba libre. Ya no tenía pecado, porque su pecado había pasado para él. Ya no necesitaba morir él, porque el corderito moría en su lugar. Pero a través de la sangre del cordero, los pecados eran transferidos para el santuario. Los pecados no se evaporaban. No es porque él dijo, perdón, ya se hicieron humo. Los pecados estaban registrados, estaban manchados en el altar del santuario con la sangre del cordero. Y por eso Dios decía, y una vez por año tienen que purificar el santuario. Quiere decir, ¿qué significa purificar el santuario? Tienen que sacar el pecado del santuario y llevarlo a su verdadero origen. Entonces, en ese día, que era llamado el día de la expiación, el sacerdote se vestía una ropa bonita, especial, que solo se vestía ese día, realizaba el sacrificio del cordero y entonces entraba al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, confesando los pecados del pueblo. Mientras el sacerdote estaba haciendo eso en el santuario, el pueblo en el patio estaba orando, suplicando a Dios. Ese era un día de juicio. ¿Pero qué juicio? ¿Juicio de qué? Dios desde el cielo estaba viendo, ¿quién cree que este cordero de verdad murió por sus pecados? Porque una cosa es creer con la boca y otra cosa es creer con el ser entero. Por eso ese día era un día de investigación. Dios quería saber quién de entre el pueblo realmente creía que ese cordero había muerto en su lugar. Mientras eso, el sacerdote en el lugar santísimo estaba haciendo todo el ceremonial. Pero sucedía otra cosa. Ese día se traían 2 machos cabríos, cabra macho, 2 machos cabríos, se traían al santuario. Ahora miren, todo esto está escrito ahí, cuando ustedes tengan tiempo lean. Se escogía un macho cabrío para representar a Cristo. Era ese macho cabrío dedicado a Dios.
El otro macho cabrío era dedicado a Azazel. Azazel era un símbolo de los demonios, del diablo, en realidad. El macho cabrío dedicado a Dios era sacrificado. Como todos los días, el animalito era sacrificado. Ese animalito simbolizaba al Cordero de Dios que un día iba a pecar el mundo, iba a limpiar el pecado del mundo. Ahora, después que se había hecho el ceremonial, miren esto interesante. El sacerdote transfería ahora él todos los pecados confesados de todo el año, de todos los israelitas, transfería esos pecados para el macho cabrío dedicado a Azazel y lo soltaba al desierto. Y el animal se iba por el desierto llevando simbólicamente todos los pecados y moría en el desierto, de hambre, de inanición, de sed, moría cargando todos los pecados de la humanidad. Y entonces mucha gente piensa y dice así, quiere decir que nosotros somos salvos por el diablo, porque ese macho cabrío simbolizaba al diablo. Quiere decir que nosotros somos salvos por el diablo, que el diablo se lleva finalmente nuestros pecados. No es así. Somos salvos por el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, ¿por qué el macho cabrío dedicado a Azazel se llevaba los pecados? Porque aunque los pecados ya fueron perdonados para el ser humano, hay un verdadero autor de todos los pecados. El que inventó el pecado, el padre de los pecadores, el que llevó a la humanidad toda a caer en el pecado, el que engañó a Adán y Eva, el que te engaña todos los días, el que quiere destruir tu vida, y ese es el diablo. Y finalmente, aunque Cristo nos salva por su gracia maravillosa, por el sacrificio del Cordero, el diablo tiene que asumir la responsabilidad final del origen del pecado. Y es por eso que ese macho cabrío era llevado y llevaba cargando simbólicamente los pecados confesados de todo el pueblo. No para hacer expiación por el pueblo, porque quien hacía expiación era el Cordero de Dios. Él llevaba porque finalmente era el responsable del origen de todos los pecados. Ahora yo sé que todo esto es un poco complicado, pero es lo que la Biblia dice y yo tengo que explicarlo de la mejor manera, de la manera más, miren que yo estoy saliendo de las complicaciones para tratar de explicarles de la manera más simple. Pero lo que realmente me importa esta noche es que tú eres precioso a los ojos de Dios. Es que Dios te ama y te voy a contar una historia de la vida real para ver cómo es el amor redentor de Dios y para mostrar que si un día te pierdes, va a ser únicamente porque quieres perderte, no porque caíste, porque caer todo el mundo puede caer, sino porque no creíste en el amor de Dios y en el poder transformador de Dios. Antonio era un muchacho de 14 años. Nunca conoció a su padre. Tenía un hermanito de 10 años, hijo del mismo padre. La madre, en su afán de poder educar a los hijos, de poder ayudar, se casó con un hombre perverso, un hombre malo, un alcohólico, que no trabajaba, solo bebía, golpeaba a la madre. La pobre madre trabajaba lavando ropa, salía de día, de mañana, volvía en la tarde cansada, trayendo el dinero que había trabajado y el hombre la golpeaba, le quitaba el dinero, se iba a beber. Era una vida de miseria y en ese ambiente Antonio fue creciendo, ya tenía 14 años. Hay una cosa interesante, queridos, los hijos crecen y eso es una cosa que nosotros tenemos que colocar en la cabeza, los hijos crecen. El otro día yo estaba viendo una pareja que había sido invitada a un matrimonio de estrellas de televisión y la pareja quería ir, habían sido invitados, pero tenían una pequeñita de 2 años y no tenían con quién dejar a la niña. Y la señora estaba molesta y en un arranque de ira dice, ay, pero ¿cuándo crecerá esta niña? Y yo pensaba en mi corazón, ojalá que nunca creciera.
Ojalá que se quedara con 2 años para el resto de la vida. Porque ¿qué trabajo te da una niña de 2 años? Que hay que cambiarle los pañales, que hay que acostarla, que hay que darle la comida. Ese es trabajo. Espera que tengan 14 años para que tú veas lo que es trabajo. Esperan que tenga 15 años para que veas lo que es dolor, lo que es sufrimiento. Y ahí te vas a agarrar la cabeza y decir, ay, ¿por qué creció esta niña? ¿Por qué no se quedó con 2 años? Bueno, este muchachito creció, ya tenía 14 años. Desde pequeñito vio a su madre ser golpeada por aquel hombre que no era su padre. Vio a su madre ser abusada y fue creciendo con odio en su corazón hacia el padrastro. Y un día el hombre llegó, golpeó a la madre, le quitó el dinero, se fue a beber, volvió completamente ebrio, se acostó en el sofá, estaba durmiendo. Y este muchacho pensó así, lo voy a matar, lo voy a matar. Y fue y agarró un palo enorme, y vino, aprovechando que estaba durmiendo, y él pensó así, pero tengo que darle un golpe, porque si en el primer golpe no lo mato, él se levanta y me mata a mí. Y agarró con toda la fuerza y golpeó, pero pues le falló el tiro. El hombre, el borracho, se despertó y ahora él vino encima del muchacho. Y él tuvo que abandonar esa casa definitivamente. El hermanito de 10 años corrió atrás de él. Y allá en la esquina de la casa le dice, ¿ahora qué vas a hacer? Y el muchacho de 14 años, el hermano mayor, le dice, mira, me voy, porque este tipo me va a matar. Me voy. Y el hermanito de 10 años le dice, pero mira, llévame contigo, porque él la va a descontar conmigo, llévame contigo. Y él miró a su hermanito de 10 años y le dice, mira, yo quisiera llevarte, pero no puedo, porque la vida no va a ser fácil para mí. ¿Cómo sobrevivir? ¿Y para qué te voy a hacer sufrir? Sobrevivir yo de alguna manera voy a lograr, pero contigo. Tú eres un niño, tú necesitas quedarte. Está mamá ahí. Y el hermanito le dice, no, llévame contigo. No, no puedo llevarte, trata de entenderme. Y el muchachito comenzó a llorar y él comenzó a irse, viendo llorando a su hermano. Por favor, llévame, llévame. Y el hermano se fue. Y pasó miseria, comió basura, vivió en la calle mucho tiempo, hasta que un día llegó un crucero, un navío a su ciudad y se metió ahí de polizonte, sin que nadie supiera. Estuvo una semana en el barco, muriendo de hambre, sin comer, escondido en el depósito, hasta que un día lo descubrieron y lo llevaron al capitán. Y el capitán le preguntó, ¿y cómo entraste aquí? Y le dijo, te voy a arrojar ahora al mar. No, por favor. Entonces le dijo el capitán, mira, vas a ir a la cocina y vas a ayudar al cocinero, a los cocineros allá, a lavar platos, a pelar papas, ve allá. Y fue así que él conoció al chef del navío, un hombre ya de edad. Él le contó su historia. El hombre se compadeció del muchacho y le dijo, mira, yo te voy a enseñar a cocinar y nunca vas a pasar hambre. Y esta es una profesión que te va a dar mucho dinero. Y lo adoptó prácticamente como su hijo. Y lo fue cuidando y enseñando. Después, cuando llegaron a la ciudad, lo dejó ahí, pero después fue visitándolo, ayudándolo, enseñándolo. Y este muchacho de 14 años continuó creciendo y se volvió un tremendo chef internacional, viajaba por el mundo todo, ganó algunos concursos, se llenó de dinero y decidió volver a su tierra, a México, a buscar a su madre, a su hermano. La madre había muerto, tuberculosa. Encontró a su hermano, una piltrafa humana, drogado, viciado. No era nada, era una cosa, era un objeto. Vivía en ese barrio con los drogadictos ahí. Y lo peor para él fue cuando el hermano le dijo, mira, ¿qué viniste a hacer hoy día? ¿Quieres ayudarme? Un día yo te supliqué
Un día yo te imploré que me llevaras contigo y no quisiste. ¿Qué vas a hacer ahora por mí? Y cuando yo pienso en lo que Jesucristo hizo por nosotros, yo conocí a este muchacho Antonio. Y cuando me contó su historia me dice: pastor, mientras mi hermano viva allá donde vive, en medio de la basura, yo jamás voy a poder ser un hombre feliz. Yo estoy muriendo por dentro. Yo maté a mi hermano. Mi hermano está ahí porque yo no lo llevé, porque yo lo dejé, porque yo lo abandoné. Pero queridos, si un día uno de ustedes se pierde, si un día tú te pierdes, por favor, jamás digas que Jesús te abandonó, porque Él sí dejó todo allá en el reino de los cielos y vino a buscarte. La otra noche dije, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué cosa eran esos dos seres humanos en medio del universo gigantesco? Millones y millones de seres no caídos, de ángeles fieles. ¿Qué cosa era Adán y Eva? Dios podría abandonarlos, dejarlos ahí para siempre, perdidos. Hubieran muerto y se acabó esa raza rebelde. Dios podría haber creado otros mundos, otros hijos mejores. Pero Él dejó todo en el reino de los cielos y vino a esta tierra. Porque tú eres importante. A veces golpeado por la vida, a veces destruido por tus propios errores, atormentado por tu conciencia, azotado por tu culpa. Te preguntas, ¿qué ve Dios en mí para buscarme? Yo no sé. Jamás lo sabré. Porque yo no sé qué vio Dios en mí para buscarme. Una cosa sé. Necesitas parar de correr. Necesitas dejarte encontrar por el Señor Jesús. Necesitas confiar menos en tus fuerzas y más en el amor maravilloso de Jesucristo. Estás inmerso en un mundo materialista, en un mundo consumista, en un mundo humanista que te enseña, saca la energía interior, saca la vibra. ¿Qué energía interior? Dentro de ti solo hay un pozo de frustración, de fracaso. Levanta tus ojos al cielo, clama a Dios, ríndete, entrégate. Sométete al poder divino. Dile: Señor Jesucristo, he intentado todo, he luchado solo, estoy cansado, estoy herido, no puedo más. Déjate encontrar por el Señor Jesucristo. Él ya vino a la tierra. Él asumió tu culpa. Él cargó tus pecados. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Él fue despreciado, rechazado, azotado. Él sangró. A Él lo insultaron para que a ti nadie te rechace. Las puertas se abrieron. Bienvenido a la familia de Dios. Pero tienes que venir con tus propias piernas. Tienes que querer. Dios no te puede arrastrar. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Allí donde estás, entrégate al Señor Jesucristo. Ríndete. Deja de correr solo, deja de luchar solo. Dale a Dios la oportunidad de hacer por ti lo que tú no puedes. Pero te voy a leer un texto más para terminar el mensaje de esta noche. ¿Qué tiene que ver la historia del sacrificio? ¿Qué tiene que ver el ceremonial de la expiación? ¿Qué tiene que ver lo que el sacerdote hacía en el día de la expiación? ¿Qué tiene que ver la purificación del santuario con nosotros?
Hebreos capítulo 9, versículos 12, 13 y 14 dice lo siguiente. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Obras muertas. Oh querido, todos esos animalitos que eran sacrificados en el tiempo de Israel simbolizaban al Señor Jesucristo, que murió para librarte de obras muertas. El otro día una señora en los Estados Unidos me decía, pastor, parece que mis manos están malditas, todo lo que toco destruyo, el dinero no me alcanza para nada. Pues tu vida está llena de obras muertas. Pero tu Dios es un Dios vivo. ¿Quieres que tus obras muertas se transformen en obras vivas? Pues entrégate al Dios vivo, ríndete al Dios vivo, acepta al Dios vivo. Te digo en el nombre de Jesucristo esta noche, no hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida. Puedes estar en el fondo del pozo, de allí el Espíritu de Dios te sacará. Puedes haberte ido al lugar más distante, en el desierto del pecado de esta vida. Puedes estar muriendo, agonizando, sin valores, sin familia, sin respeto propio. Pero si de ahí clamas, el poder de Dios te alcanzará y te traerá de vuelta. En este momento, entrégate al Señor Jesucristo donde estás. Vamos al texto final. Ya les dije que no he terminado el capítulo 2. Hubiera querido terminar el capítulo 2 de la primera epístola a Juan. No me dio tiempo. He saltado esta mañana y ahora voy a saltar también a los 2 últimos versículos del capítulo. Una de las lecciones que les he enseñado esta semana es que cada versículo de la Biblia puede tener un mensaje extraordinario. Pero hay que gastar tiempo estudiando, analizando, pensando, orando, suplicando a Dios que te ayude a extraer el mensaje del texto. Y aquí está el último texto para esta noche. Dice así, y ahora, me gusta esa expresión, y ahora. En la Biblia cada palabra tiene sentido. Y ahora. Tú sabes que todo lo que nosotros tenemos para vivir en la vida es el ahora, el hoy. Hay mucha gente fracasada en la vida porque no vive el ahora, vive el ayer. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué fui? ¿Por qué me casé? ¿Por qué? Mira, si tú pudieras remediar el ayer, tus errores pasados, tu vida pasada, si tú la pudieras cambiar, al lamentarte, ¿por qué? Yo te diría, sigue lamentándote porque estás cambiando tus errores pasados. Pero es que por más que te lamentes, por más que te castigues, por más que digas lo que digas, no vas a cambiar el pasado. El pasado ya fue. Entonces es una pérdida de tiempo estar mirando atrás. Hay otra gente que vive mirando al futuro. Me decidiré, me bautizaré, perdonaré, pero nunca lo hace. El futuro no te pertenece, el pasado tampoco. Todo lo que te pertenece es el ahora, pero en el ahora no haces nada, esperando el futuro o lamentándote del pasado. Pero aquí Juan no usa el ahora como símbolo del presente. Juan usa el ahora como símbolo de conclusión. Está diciendo, ya que hemos hablado todo lo que hemos hablado hasta aquí, y ahora, después de todo esto, hijitos, nuevamente cariñoso, ¿no? Permaneced en Él. ¿Quién es Él? Cristo.
para que cuando se manifieste, o sea, cuando Cristo vuelva, cuando Cristo venga, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque cuando Cristo venga, ¿qué va a suceder? Unos van a salir desesperados corriendo. ¿Por qué? Porque van a tener miedo del Señor Jesús. Y otros van a correr a Él con confianza. ¿Por qué? Porque han permanecido aquí. O sea, si tú quieres estar victorioso en pie para la venida de Cristo, el verbo clave es permanecer. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Si tú permaneces en Él, cuando Él venga, vas a correr a sus brazos con confianza. Pero si no permaneces en Él, cuando venga te vas a alejar de Él avergonzado. Ahora, si sabéis que Él es justo, Jesucristo, sabed también que todo el que hace la justicia es nacido de Dios. Todo el que hace las cosas correctamente ha nacido de Dios. Pero para eso tienes que permanecer en Él. Permanecer. En el Brasil dicen que muchos tienen una partida de caballo de carrera y una parada de burro. Quiere decir, salen disparados, en poco tiempo pararon. Tú sabes que lo más fácil en la vida cristiana es empezar la carrera cristiana. Y lo más difícil es llegar. Porque muchos han quedado muertos en el desierto de esta vida. Muchos han comenzado la carrera cristiana y no la han terminado. Estaré predicando esta noche para alguien que empezó la carrera cristiana. ¿Cómo fuiste útil para Dios? Cantaste, predicaste el Evangelio, trajiste muchas personas para Cristo, fuiste anciano, diácono, director misionero, pero en este momento estás lejos de Dios, lejos de la iglesia. Pues tuviste una partida extraordinaria. ¿Cómo se rejubilaba tu corazón cuando Jesucristo llegó a tu vida, cuando conociste el Evangelio? Pero por esas cosas de la vida hoy estás herido en el desierto de esta vida. Y yo en el nombre de Jesucristo te digo, vuelve, regresa. Aunque para regresar tengas que tragar lo que ya dije, el orgullo. Aunque tengas que reconocer que te has equivocado. Vuelve, los brazos del Señor Jesucristo siempre te están esperando. Yo estaba entrando aquí en los Estados Unidos. A la hora de entrevistarme con el agente de migración, miró mi pasaporte y me dice, ¿usted es de la iglesia adventista? Le digo, sí. Y le pregunté, ¿usted es adventista? Me dice, no. Mi abuela era. Y mi madre hasta hoy escucha sus sermones. Y cuando vi su pasaporte bullón, lo relacioné con el hombre que predica los sermones para mi madre. Le digo, ¿y tú? Y sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró, no derramó lágrimas, pero se emocionó. Me dice, disculpe, no puedo conversar. Selló mi pasaporte y me entregó. Pero tenía los ojos. Y no necesitó decirme nada para entender yo lo que estaba sucediendo. Él había sido miembro de esta iglesia. Y por esas cosas hoy estaba lejos de Dios. Encuentro en los aeropuertos, encuentro en los lugares públicos, gente que muchas veces se acerca y me dice, pastor, yo fui miembro de iglesia, yo prediqué, yo fui anciano de iglesia, hoy estoy lejos, no soy feliz.
personas heridas que no lograron permanecer. Estaba saliendo de un estadio en el Brasil después de la predicación. Interesante las cosas que Dios hizo. En el Brasil, en esa ciudad, en la ciudad de Belém do Pará. ¿Hay algún brasileño aquí? ¿Ah? ¿No hay brasileños? Bueno, hay una ciudad llamada Belém do Pará, allá en el norte. Hay 2 estadios, porque hay 2 equipos de fútbol profesional, que son los grandes equipos del estado do Pará. Y cada uno tiene su estadio. Uno es el Paysandu y otro es el Remo. Nosotros fuimos al estadio del Paysandu a pedirle, fuimos al estadio del Remo a pedirle que nos alquilen el estadio para la campaña, y el presidente del club nos trató mal y dijo: este estadio es para fútbol, no es para hacer ahí religión, no tiene nada que ver, esto es fútbol, aquí no es para religión. Entonces fuimos al estadio del Paysandu y el Paysandu nos trató bien, el presidente dijo: está bien, les alquilamos el estadio. Es interesante porque predicamos de miércoles a sábado. Construyeron en el centro del estadio una cruz, que sería la plataforma donde yo predicaba. Y yo me movía por la cruz para alcanzar a los hermanos que se sentaban aquí, del otro lado. Y cuando sacaron la cruz el domingo para el partido del Paysandú, como la grama había sido cubierta por la cruz durante 4 días, 5 días, no había recibido el sol. Entonces cuando sacaron la grama, había una marca, una cruz amarilla en el centro del campo. Y cuando entró el público para ver el partido, vieron que esa cruz. ¿Será porque el Paysandú está bajo en la tabla de posiciones, que ellos ahora han colocado la cruz para ver si Jesús los ayuda? Pero parece que Jesús los ayudó, porque a partir de ese día fueron ganando, quedaron campeones en el estado del Pará, fueron al campeonato brasileño grande, quedaron campeones, fueron a la Copa Sudamericana, no a la Taza Libertadores de América, sino a la Copa Sudamericana, y quedaron campeones, quedaron en segundo lugar. Entonces, cuando los dirigentes del Remo, del otro equipo de Belém, vieron lo que pasó, tocaron las oficinas de nuestra conferencia en Belém y le dijeron: ¿no quisieran ustedes hacer una campaña en nuestro estadio? No les cobramos nada, va a ser gratis. Esta es una anécdota, pero yo estaba saliendo después de predicar una noche ahí en el estadio del Paysandú. Había un cordón así para poder llegar al carro, mucha gente, pues unas 40,000 personas tal vez. Y una señora me gritaba: Pastor Bullón, ¿se acuerda de mí, pastor? Usted me bautizó, pastor, míreme, pastor. Y yo le dije a los hombres de seguridad: déjenla entrar a esa señora. Y me dice: pastor, usted me bautizó cuando yo era una conquistadora. Conquistadora, ustedes tienen el club de conquistadores, ¿no? Una niña. Usted me bautizó en un Camporí. Le digo: qué alegría. Pues han pasado años. ¿Y tú estás en la iglesia? No, pastor, no estoy en la iglesia. Pues, ¿qué te pasó? Dice: usted se fue, 1 año después yo salí de la iglesia. Hice cosas, pastor. Pero un día estaba pasando por un momento crítico en mi vida y pensé en Dios y volví a la iglesia y me bautizaron por segunda vez. Pero 1 año después salí de la iglesia. Esta vez, pastor, caí feo. Caí en las drogas, en la bebida, en la prostitución. Fue terrible. Quedé embarazada. Provoqué un aborto, me estaba muriendo. En la desesperación de la muerte clamé a Dios y le dije: Dios mío, si me perdonas, vuelvo a la iglesia. Y volví y me bautizaron por 3.ª vez. Pero 1 año después salí, pastor.
Ahora caí presa. Cuando salí de la prisión dije, vuelvo a la iglesia. Y volví y me bautizaron por cuarta vez. Pero después, pastor, volví a salir. Ahora regresé y la iglesia ya no me quiere bautizar. El pastor me dijo, tú estás jugando con el bautismo. El bautismo no es juego. Yo te voy a bautizar, pero si en un año tú muestras que ya no te vas a salir. Y le dije, pastor, eso me dolió tanto que salí y ya no volví nunca más. Y esta noche vine al estadio porque en la televisión vi que usted iba a predicar y ahí me emocioné porque usted me bautizó cuando yo era una niña de 12 años. Y vine a escucharle esta noche. A esas alturas habíamos llegado al carro y le digo, hija, vuelve a la iglesia. Yo quiero abrazarte cuando Jesús vuelva. Y entré al carro y la vi a ella llorando y me dice, pastor, cuando Jesús vuelva seguramente usted va a estar, pero yo no. ¿Por qué no? Porque yo ya me fui demasiado lejos. Ya para mí no hay retorno, pastor, ya estoy perdida. Pero esta noche, querido, yo te digo en el nombre de Dios, no estás perdido. Nunca puedes decir, me he ido demasiado lejos. No importa cuán lejos te has ido. Tienes que creer en Dios y en su palabra. Hay esperanza para ti. Vuelve. Déjate traer. No resistas a la voz del Espíritu. Y una vez, la Biblia es rica y me emociono cada vez que leo. No sé si te acuerdas de un rey de Israel llamado Manasés. Fue el peor de los reyes, Manasés, el peor, porque nació en la iglesia, sus papás. ¿Quién era el papá de Manasés? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda quién era el papá? El rey más bueno de todo Israel, ¿quién era? Entró al gobierno niñito. ¿Cómo se llama? Josías. ¿Y cómo sale un hijo tan malo? Fue educado en la palabra de Dios, conoció, seguro que trayendo la historia para nuestros días, le contaban historias de noche antes de dormir, los relatos. ¿Y de qué sirvió? Cuando creció se volvió malo y era rey. Que un hombre sea malo, está bien, puede pasar. Pero que un hombre que tiene poder sea malo, eso es terrible. Porque usa el poder para el mal. Y Manasés trajo dioses paganos de fuera y ofreció humanos vivos en sacrificio a esos dioses paganos. Sacrificó para los dioses paganos a sus propias hermanas. Mírenlo, el salvaje Manasés. Yo creo que los viejitos de su tiempo, porque la iglesia existía en ese tiempo también, el pueblo de Israel era la iglesia de Dios. Los ancianos, los hermanos mayores conversaban y decían, oye, para Manasés ya no hay remedio, ya. Ese ya cometió el pecado contra el Espíritu Santo, ese ya se fue. Y parecía que se había ido. Pero querido, ¿cómo son las cosas de Dios? Cuando parecía que se había ido, viene el enemigo, derrota al pueblo de Israel. El rey Manasés sale desesperado para escaparse de los enemigos. Los enemigos lo siguen y lo alcanzan en la pradera. Y no lo matan. ¿Saben lo que hacen? La historia está en la Biblia, la puedes leer. Agarran a Manasés y le colocan una argolla de toro aquí, en la nariz. Y le amarran una cuerda a la argolla de la nariz. Y amarran la cuerda a los carros de guerra. Y sueltan los carros, jalados por caballos. Y para que no le arranque la nariz,
La única manera para Manasés de que no le arrancaran la nariz era correr a la velocidad de los carros. Porque si se quedaba para atrás le arrancaba la nariz. Entonces él corría manteniendo la velocidad. ¿Y dónde paran los caballos? En Jerusalén, frente al templo. La Biblia dice, con cuerdas de amor te traje. Porque Dios te llama con amor, te llama y te llama. ¿No quieres con amor? Te voy a traer como a Manasés. Te voy a traer como a una mula, como a una bestia. Te voy a traer jalado de la nariz. Pero vas a llegar a mi iglesia. Y tú sabes que Manasés se convierte en el último minuto de la vida, traído, jalado de la nariz. Es que Dios te ama, querido. Tú eres una cosa preciosa. Tú eres lo más lindo que Dios tiene en esta vida. No importa quién seas, cómo vives, eres precioso para Dios. Yo acabo de hablar con una persona que me dice, pastor, hace muchos años, tal vez más de 20 años, usted predicó aquí en Juárez. Le dije, sí. Me dice, yo era miembro del cartel de Juárez. Y entré una noche y lo escuché predicar a usted. Y le dije, y usted dijo, tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta tierra. Y yo me pregunté, ¿cómo puedo ser lindo? Yo sabía quién era yo. ¿Cómo podía ser la cosa más linda? Pero eso me emocionó, pastor. Y aunque esa noche yo me salí bravo, porque no quería escuchar lo que usted estaba diciendo, me salí. Los años pasaron y esa frase en mi corazón, tú eres la cosa más linda, tú eres la cosa más linda. Hasta que tuve que caer de rodillas y entregarle mi vida a Cristo. Y hoy estoy aquí, soy miembro de iglesia. Y cada historia que encuentro en la vida, gente destruida, gente acabada, gente que no tiene fuerzas, gente perdida, que dice, Señor, yo no puedo decirte no, no puedo resistir, yo me entrego. Yo te pregunto esta noche, ¿por qué no te entregas? ¿Qué te falta? ¿Qué falta en tu vida para que le digas sí a Jesús? Permanecer. Cristo viene, quieras tú o no quieras. Cristo viene, es una promesa divina. En la Biblia hay más de 3,000 promesas. Algunas promesas son condicionales. Quiere decir, para que la promesa se cumpla hay una condición. Tú cumples la condición, Dios cumple su promesa. Pero hay promesas también incondicionales. No hay condición. Cristo prometió y lo va a cumplir. Y la venida de Cristo es una de las promesas incondicionales. Cristo va a venir. Quieras tú o no quieras, va a venir. Creas tú o no creas, va a venir. Estés preparado tú o no lo estés, va a venir. Y Juan dice, yo quisiera que cuando Cristo venga, tú corras con confianza a los brazos de Jesús y no corras avergonzado de Él. ¿Qué tienes que hacer? Permanecer. Es todo lo que tienes que hacer. Pero pastor, no tengo fuerza. Claro, para que tú permanezcas tienes que hacer 3 cosas. Sin esas 3 cosas no hay permanencia. Encuéntrame un copo de agua. 3 cosas. Primero, tienes que conversar con Dios todos los días. ¿Puede abrir para mí? Gracias. Gracias. Tienes que conversar con Dios todos los días a través de la oración. Tienes que conversar con Dios
todos los días. En otras palabras, tienes que orar. Orar no es para pedir. Puedes pedir, pero el propósito de la oración no es pedir, es conversar con Dios. ¿Qué voy a conversar? Pues cuéntale tu vida. Desde que te levantaste hasta la noche, cuéntale. Me levanté tarde, llegué tarde al trabajo, el patrón me recriminó. Dios mío, si todavía me pagara bien, me paga mal y me recrimina. Así, cuéntale, habla con Dios. La sierva de Dios dice que orar es hablar con Dios como un amigo. Habla con Dios. ¿Estás bravo? Cuéntale, ¿por qué estás bravo? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han dicho? Cuéntale. Orar no es para pedir. Orar es conversar con Dios. Como conversas con un amigo. Cuéntale. ¿Te sentiste mal porque México perdió para Brasil? Cuéntale. Pero Brasil no debía haber ganado porque Neymar se cayó y fingió. Cuéntale. Cuéntale a Dios. Pero pastor, ¿cómo le voy a contar eso? Pues con tu amigo tú hablaste de Neymar. Con Dios no. ¿Y por qué hablaste con el amigo? ¿Y por qué no hablas con Dios? Porque Dios no es tu amigo. Esa es la tragedia de la vida cristiana. Tú no haces de Dios tu amigo. Y sin embargo la sierva de Dios dice, orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Cuéntale. Llega la noche, Dios mío, perdóname mis pecados. No. ¿Qué pecado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido? Cuéntale. Cuando tú todas las noches conversas con Dios, en las mañanas antes de salir, conversas con Dios, estás permaneciendo en Cristo. Segunda cosa, estudia la palabra de Dios. Todos los días. Abre tu lección de la escuela sabática. Estudia. Pastor, pero no entiendo. Entonces escucha el comentario para que te ayude a entender. Pero estudia la palabra de Dios todos los días. Lee un versículo de la Biblia. Medita qué es lo que Dios está diciendo. Porque cuando tú oras y cuando estudias la Biblia, permaneces en él. Y tercera cosa, busca una persona y tráela a Jesús. Busca una persona, tráela a Jesús. Porque cuando tú haces esas tres cosas, estás permaneciendo en él. Y si permaneces en él, cuando Cristo venga, vas a correr a sus brazos con confianza. Pero si no permaneces en él, cuando Cristo venga, vas a correr desesperado para alejarte de él, avergonzado. Es simple, querido. Permanece en él. Y mientras permaneces en él, las cosas malas de tu carácter, de tu personalidad van a ir saliendo. Y las cosas buenas que quieres aprender van a ir entrando. El chisme, el rencor, el resentimiento se va yendo. Y va llegando la paciencia, la tolerancia, la capacidad de perdonar va entrando. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Solo permaneciendo en él. Cristo vive en ti, ya no vives tú. Y si Cristo vive en ti, él va a realizar las grandes obras de victoria en tu vida. Entonces, yo con toda convicción te digo esta noche, yo quisiera verte en el reino de los cielos. Ahora no me digas como aquella chica del estadio, pastor, usted estará, pero yo no. Si yo estaré, no es porque fui pastor. Si yo estaré, no es porque fui un cristiano ejemplar que nunca cometió errores, ¿no? Si yo estaré, es porque a pesar de mis errores, a pesar de mis flaquezas, todos los días permanezco en él, converso con él, estudio su palabra y trato de buscar personas para Cristo. Y por eso sé que a pesar de lo que soy, cuando Cristo venga, correré con confianza a sus brazos. Y eso es lo que va a pasar contigo. Permanece en él.
Y si permaneces en Él, lo que ha sucedido esta semana aquí habrá valido la pena. Yo cuando estudio la Biblia veo dos clases de hombres. Veo un José que nunca pecó. Yo admiro tanto a José que cuando mi primer hijo nació, le pusimos de nombre José. ¿Y por qué admiro tanto a José? Porque un día una señora muy bonita se acercó y José dijo, no puedo hacer esto. Le puse el nombre a mi hijo José, y ese mi hijo un día cayó feo. Hoy día mis 4 hijos son adultos, tengo un pastor, 3 ancianos de iglesia, están fieles en Cristo, pero de muchachos tuvieron caídas feas, ¿sabes? Que a veces yo me preguntaba, ¿por qué Dios? Si los instruí en tu amor, yo oré tanto por ellos, ¿por qué? Es que llega un momento en que pues tú ya no puedes tomar decisiones por tus hijos. Ellos toman y tienes que respetar. Pero yo me acuerdo que un día cuando mi hijo cayó feo, vino y me dijo, papá, tienes que cambiarme de nombre. ¿Por qué? Ya no soy digno de llamarme José. He caído. Ninguno de nosotros es digno de nada, querido. La salvación no es porque merecemos. La salvación no es porque somos buenos. La salvación es porque Jesús nos ama. Por eso yo en la Biblia encuentro un José, un Daniel, un Enoc que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero en la Biblia también encuentro un David, miserable pecador. No solo cometió adulterio, sino que mandó matar al esposo de la mujer. Y aparentó ser bueno delante del pueblo al casarse con la viuda que él mandó matar. Intriga política, un cóctel de pecados, pero se arrepintió. Encuentro un Pedro que habiendo convivido con Jesucristo en la hora X lo negó y maldijo y dijo, yo nunca lo conocí. Pero cuando vayamos al cielo, allá estará José, allá estará Daniel, allá estará Enoc, y todos diremos, bueno, ellos merecen. Pero allá en el cielo también estará Pedro, y también estará David, y ellos no merecen. ¿Y por qué estarán allá? Porque en un momento de la vida se arrepintieron, lloraron a los pies de Dios, de Jesús, y Él los salvó. Por eso todas las mañanas yo le digo a Dios, Señor, si por lo menos no puedes hacerme como José, Daniel, no, aunque sea hazme como David o como Pedro, pero ayúdame a llegar al reino de los cielos. Dios te ama, querido. No es difícil salvarse. Dios te ama. Quien quiere salvarte es Jesús, no eres tú. Tú y yo lo único que queremos es meternos en la miseria de la vida. Y si un día seremos salvos, no es porque quisimos salvarnos, es porque Dios quiso salvarte. Y por eso el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti. Ven a Jesús sin miedo. No tengas miedo. Hola querido, el texto para el mensaje de hoy está en San Marcos 14, versículos 13 al 15, dice así. Entonces envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo.
Y donde entre decida al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento en que he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Hoy día es jueves y estamos estudiando qué es lo que sucedió el jueves en aquella última semana de la vida de Cristo en esta tierra. El jueves Él participó de la Santa Cena. Él tomó pan y jugo de uva. Ese pan era pan sin fermento, sin levadura, símbolo del cuerpo de Cristo sin pecado. Ese jugo de uva era jugo de uva sin fermento, símbolo de la sangre de Cristo sin pecado. Mira, ese pan no era el cuerpo de Cristo, porque Cristo estaba ahí y el pan estaba en sus manos. Ese jugo de uva no era su sangre, porque Cristo estaba ahí, la sangre estaba en sus venas y el jugo de uva estaba en sus manos. Por lo tanto, no se puede aceptar bíblicamente la idea de que hoy día también el pan y el jugo de uva sean el cuerpo y la sangre de Cristo. Son un símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y no tienen fermento para que puedan ser un símbolo del cuerpo de Cristo sin pecado. Ahora, aquella noche, en la cena, había gente muy interesante. Estaba por un lado Judas, el traidor. Y Judas estaba con la agenda de su traición en el bolsillo. Judas es el típico pecador que sabe lo que va a hacer. Siente el Espíritu de Dios trabajando, pero sigue yendo. La conciencia le dice no, pero determinóse en el corazón que va a ir para allá y él va. Jesús podría haberlo expuesto delante de los otros discípulos, podría haberle hecho pasar vergüenza, podría haberle dicho, mira, tú traidor, levántate y sal de aquí, no eres digno de estar sentado a la mesa conmigo. Y si Jesús hubiese hecho eso, nadie habría tenido que decirle nada a Jesús, estaba en lo correcto. Solo que Jesús trataba a los pecadores de otra manera, tal vez porque Él sabe que la exposición pública de una persona tal vez no va a ayudar mucho. Tal vez lo que el amor no es capaz de conseguir, la fuerza nunca lo consiga. Por eso amó inclusive a Judas. Por eso lo dejó sentarse a la mesa, lo dejó participar del pan y del vino. Tal vez cuando Judas tomase el pan y el vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo, o el Espíritu de Dios nos sacudiría tal vez el corazón del traidor para arrepentirse y pedir perdón. Pero no estaba solamente Judas allí, estaban también los otros discípulos. Y los otros discípulos no tenían ninguna agenda escondida de un pecado acariciado. Ellos no estaban planeando matar ni traicionar a Jesús, pero igualmente eran traidores. Si no, ¿dónde estaban ellos al día siguiente cuando Jesús murió? ¿Dónde estaban 24 horas después? Cuando Jesús quiso confiar su madre a alguien, solamente estaba Juan. ¿Dónde estaban los otros? Y sin embargo Jesús aceptó a esas personas. Eso me emociona a mí, la manera como Jesús recibe al ser humano. Yo siempre digo que gracias a Dios que en el día del juicio quien me va a juzgar es Dios y no soy yo, porque si yo me juzgase a mí mismo, de repente me condenaba a la muerte eterna. Porque te digo una cosa, cuando tú te miras para adentro, cuando tú miras a tu corazón, a tu mente, ¿qué cosas buenas tienes ahí? ¿Qué cosas tan buenas tienes en tu vida que Jesús lo dejó todo para venir a salvarte? No. Si nosotros nos medimos con medidas humanas, estamos condenados. Pero gracias a Dios que quien nos va a juzgar es Jesús. Y Jesús se hizo hombre para entenderte y para entenderme. Por eso Pablo, cuando escribe a los hebreos, dice, acerquémonos pues sin miedo al trono de su gracia, porque no tenemos un intercesor que no se compadece de nuestras flaquezas, sino
Alguien que se hizo como nosotros, humano, y puede entender lo que tú y yo sentimos cuando llega el momento de la tentación. Mira, el otro día un hombre me decía: pastor, creo que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo. Le pregunté por qué. Y él me dice: porque cuando murió mi hijo, y su hijo murió en un accidente terrible, el muchacho entró con una motocicleta debajo de un camión, la cabeza fue para un lado, el cuerpo por otro lado, y él en el momento del dolor, él maldijo a Dios. Él levantó los ojos al cielo y dijo: ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios? Maldito sea Dios. ¿Cómo permite que mi hijo muera? Solo que después pasó el tiempo. Y mira, si tú estás viviendo un momento de dolor en tu vida, puede ser que en este momento estás sintiendo que te estás asfixiando, que ya no aguantas más, ya llegaste al fin de la línea, voy a morir, no puedo más. Momento. El tiempo es el instrumento que Dios usa para ayudar a vencer las dificultades de la vida. El dolor de hoy, puedes creer que mañana va a doler menos, la próxima semana va a doler menos, y de aquí a un año tal vez ya no va a doler. No te desesperes, aunque estás viviendo el momento de mayor dolor en tu vida. Pero este hombre, cuando pasaron los días, ya más calmo, comenzó a atormentarse porque pensaba: yo maldije a Dios, estoy perdido, ya para mí no hay perdón. He cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Dios nunca me puede perdonar. Cuando yo llegué a esa ciudad, él llorando me dice: pastor, para mí no hay salvación, porque yo maldije a Dios en un momento de desesperación. Yo le dije: mira, querido, en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo dijo así: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Tú crees que Dios lo había abandonado? No, pastor. Entonces, ¿por qué dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Es porque como hombre, su humanidad no era capaz de ver a Dios. Ahora, ese Jesús que se hizo hombre, Jesús por ser Dios ya podría entender sin haberse hecho hombre. Pero se hizo hombre, y ahora tú y yo no tenemos disculpas para decir: no, Dios no me puede entender. En el momento de mayor sufrimiento, donde estés en la miseria, caído, arruinado, quebrado, tú puedes creer, tú puedes saber que Cristo te entiende. Por eso puedes acercarte al trono de la gracia confiadamente. Y es por eso que cuando a veces tú caes en el pecado, al participar de la Santa Cena, o sea, del pan y del vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo, tú estás diciéndole a Jesús: Señor, yo creo en tu gracia, yo creo en tu perdón, y estoy aquí dispuesto a recomenzar. Hoy puede ser un nuevo día en tu experiencia. Mira, tú tal vez ya has postergado tu decisión una vez y otra. El otro día yo supe de una carta que un hombre que se suicidó dejó. El hombre decía: cuando fui niño, rechacé a Cristo. Adolescente, dije no. De joven, no quise. De adulto, dije tal vez cuando envejezca. Y ahora descubrí que estoy con AIDS. Ahora quisiera ir a Cristo, pero creo que ya es tarde. Agarró un veneno para ratas y se suicidó. ¿Tú vas a esperar hasta cuándo? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. ¿Quisieras entregarle el corazón a Jesús? Que Dios te bendiga.